Cierta prisa subterránea, la de poner en íntimo contacto sus almas, les hacía decir a momentos muchas tonterías. Por instantes, la señora, entornando los ojos, dejaba entrever que era desdichada. Luego, una sonrisa picaresca borraba el pasado. Se refería al futuro, y como al hablar accionaba su vestido de seda negra, crujía, al tiempo que la blanca piel de su cuello empolvado seguía las ondulaciones de su voz. Irene, en cambio, permanecía silenciosa. Fijo sus ojos estriados de rayas amarillas en los ojos de Balder, asentía a la conversación con movimientos de cabeza, y su sombrero de paja rosa enmarcaba su carita pálida con las líneas de sombra quietas de atención. Apoyaba una mano en el brazo de Zulema y a instantes miraba inquieta alrededor. Llegó un tren, subieron. Iba para Buenos Aires. Irene no hablaba. Balder se sentía tenazmente observado por ella. De pronto él exclamó: «Ah, cuénteme lo del diario». Zulema dijo: «Usted no creerá todo lo que hemos hablado de usted». Irene la tomó de un brazo a Zulema, como pidiéndole reserva, pero ésta continuó: «No se imagina, tonta. ¿Por qué no le voy a contar? Fíjese que cuando tomamos confianza me contó Irene que una vez había conocido a un ingeniero en Buenos Aires. Usted es ingeniero, ¿no?» «Sí». «Y no hacía nada más que pensar en usted. Leíamos sus cartas». «Ah, sí, aquellas cartas». Irene explicó: «Yo no tenía su dirección, y como cambiaron turno en la academia, iba de mañana». Bueno, ella recordó que le había dicho una vez que vivía en Belgrano. Fíjese qué casualidad. Yo tenía una amiga en Belgrano a quien le presté unas óperas. Fuimos a reclamárselas, aunque no las necesitaba, y preguntamos en varios almacenes si no conocían un ingeniero Balder, pero nadie nos supo dar razón de usted. Estanislao recibía magnitudes de admiración frente a este interés que se desenterraba en un pasado desconocido, y que, habiendo estado latente en él, lo dejó contrarrestar por aquella misteriosa pereza de «iré mañana». Simultáneamente sentíase humillado, inferior a Irene. ¿Por qué no había ido al Tigre? ¿Por qué permitió que Irene se demostrara más consecuente con sus propios deseos? ¿Su actitud no revelaba una cobardía que podía ser peligrosa en el futuro? Mientras Irene pensaba en él, incluso buscando la forma de encontrarlo, él soslayaba el llamado, y no sabiendo de qué modo excusarse, dijo: «Qué notable, realmente qué notable todo esto». Nos fijamos en la guía de teléfonos. Había varios Balder, pero ningún ingeniero. Yo ya había perdido toda esperanza de verlo. No es para menos. Imagínese ahora mi sorpresa cuando llega el otro día Irene y me dice que podíamos averiguar su dirección preguntando en el diario por usted. «Ah, cuente eso, Irene, que es maravilloso». Resulta que era la hora de cenar y faltaba pan. Mamá llamó a la sirvienta y la mandó al almacén. Trajeron el pan. Yo lo desenvuelvo y imagínese mi sorpresa al ver su nombre en letras grandes. Fue un reportaje que me hicieron. Me quedé pálida. El diario tenía la fecha de 2 meses atrás. «Ah, ¿usted no vio el artículo en cuanto salió?» «No, el diario tenía la fecha de marzo. Estamos en mayo». «Qué notable», intervino Zulema. Al día siguiente la pobrecita me trajo el artículo completamente emocionada. Me puse a pensar y me dije que era lógico que en el diario tuvieran su dirección. Claro, claro. Pregunté 3 veces. La primera vez me dijeron que no sabían. Después nos atendió otro señor que dijo que le preguntaran al día siguiente, y por fin, ya ve, aquí estamos. Callaron en la evocación de los sucesos. Luego la conversación se reanudó, cambiante de impresiones, vivaz. Balder, olvidando la comedia que tenía que desempeñar, charlaba hasta por los codos, con la espumosa alegría de un ebrio. Su conducta a instantes hacía pensar que era un cínico un poco aturdido, y ese fue el concepto que de él instantáneamente se formó Irene. Pero Balder reparaba en la corista que lo observaba, y cuya fácil efusividad dejaba entrever un fondo duro, algo así como una frívola crueldad, que en un momento dado es capaz de responder donde otro se enternecería. ¿Y a mí qué me importa? Para que Balder se formara una importante idea de ella, alternaba reflexiones lógicas con desatinos sentimentales. ¿Qué opinaba de Rodolfo Valentino? Ella estaba segura que no había muerto. Viajaba de incógnito por la América del Sur. Casi afirmaría que una vez lo había visto merodeando por las calles de Tigre. No quedaba duda que era una desorbitada, con un superficialísimo barniz de urbanidad, y mientras Zulema desbarraba, Balder no podía hacer menos de preguntarse: ¿cómo la madre de esta chica permite a su hija salir con una amiga tan loca? Balder era injusto en su apreciación.
Zulema, cautivada por sus modales, se expansionaba ante un hombre a quien creía un artista, es decir, un individuo despojado de conceptos burgueses. Ella creía en el amor espiritual. Balder también creía en el amor espiritual, pero le resultaba ridículo que una mujer casada convirtiera en tonterías estados de sensibilidad reservados para almas muy doloridas y sacrificadas en la penitencia de sus trabajos internos. Zulema, dejándose arrebatar de su frivolidad bulliciosa, exclamaba: «¡Oh, el arte, la belleza!». Mas como Balder tenía un concepto severo del arte y de la belleza, estas palabras le sonaban a hueco. Además, ella exageraba un poco la nota. Estaban desempeñando una comedia para aumentar su prestigio ante el hombre que amaba a su amiga. Balder, acostumbrado a catalogar a las personas de una mirada y a no equivocarse nunca en sus juicios, observaba a Zulema como una fantoche que no podía reservar secretos para él. Y todo buen jugador, por tramposo que sea, por amor propio, desea siempre encontrar un adversario digno. No se estudia cálculo infinitesimal para que luego se nos pregunte cuánto es 3 por 3. La única que guardaba allí una actitud interesante era Irene. No hablaba, miraba obstinadamente a Balder y sus ojos verdosos parecían a momentos iluminarse de un interno resplandor de burla, como si dijera: «Hable no más, hable, yo veo más profundamente de lo que usted supone». Su mirada inquietaba y perseguía a Balder. Sentíase espiado y conversaba más aún. Al mismo tiempo cavilaba: «Esta chiquita parece astutísima. Tendré que hablar con ella a solas. ¿De dónde habrá sacado a esta otra mujer? A momentos parece que se ríe de mí. No se escucha, pero de todo lo que hablamos muy poco le interesa. ¿Por qué no habla? Nosotras tenemos que bajar en Belgrano para hacer una diligencia», dijo Zulema. «Vamos a lo de una familia», agregó Irene. «¿Cuándo nos podremos ver entonces?», arguyó Balder. Las dos mujeres se miraron entre sí y Zulema contestó: «Si le parece, el jueves, en la esquina del Conservatorio Nacional, Libertad y Tucumán, a las 4:05. El tren frenaba. Se despidieron, nada más. Balder las vio rodear la calzada donde había mesas de hierro pintadas de amarillo frente a una cervecería. Ellas se volvieron cuando el tren se puso en marcha. Lo saludaron con la mano y Balder, después de verlas desaparecer tras el tronco de un árbol, se respaldó en su asiento, miró el rostro de una pasajera que atravesaba el pasillo con un ramo de rosas entre las manos y se dijo: «Esto es todo». Pero esa noche no durmió. Caminando al azar. Balder levanta la cabeza y ve venir con carrillos curvados en voluta los mascarones griegos que rematan de 20 en 20 metros bajo el reverbero de un cielo de plata la balaustrada del Conservatorio Nacional. Baja la vista. En los frisos, grupos de amorcillos pergeñan una gárrula festividad latina. Los venablos de sus arcos traspasan corazones de cemento, y desde la altura de la 8ª esquinada, 2 lienzos de muralla sucia caen oblicuamente hacia el oeste y el norte, recuadrando de este modo una masa invisible de 130.000 metros cúbicos de arte, que no comprende el Teatro Colón y el Conservatorio Nacional. Experimenta inexplicable cariño hacia este enorme edificio decorado de balconadas, capiteles, columnas jónicas y dinteles curvos. Los ojos se le enturbian de emoción. Irene estaría allí adentro, vaya a saber en qué salón sombrío, dando lección de canto ante un profesor caduco. En la espera de su salida, fija la atención en los grupos de personas que conversan frente a las puertas de madera del edificio, con vidrios cerrados por verjas sarmentosas. Ujieres uniformados de azul pasean ante los escalones de mármol. Paneles de piedra amarilla, en recuadros corintios, ponen su cartelera jaspeada en el gris sucio de las murallas. En el primer piso, las ventanas exhiben vidrios blancos de sanatorio. Entre los juegos de columnas hay polvorientos trofeos de abundancia y lirismo. Balder mira hacia el oeste. El soleado fondo de la calle Tucumán, con curvas de asfalto bajo las manchas verdes de los árboles, está cerrado por un plinto de madera con columna de mármol rematada con un general de bronce. Los cables de corriente eléctrica cortan la altura, sutiles como hilos maestros de una tela de araña recién comenzada. Balder mira nuevamente hacia la puerta del conservatorio y Irene no sale. En la balaustrada, los mascarones griegos, tiznados por el reverbero del cielo de plata, parecen ahora, con sus bocazas abiertas, morder un sarcasmo. Alborota la campana un motorman en la plataforma del tranvía y Balder, impacientado, entra en el café frontero.
Entre paredes de madera decoradas de espejos innúmeros, parroquianos juegan a los dados y conversan de la temporada lírica, techados por un plafón blancuzco cuya poca altura multiplica extraordinariamente la bulla de aquel conjunto de partiquinos con primarios, maestros de música, maquinistas y bailarines. En la calle, frente a los radiadores de 3 automóviles detenidos, 2 criaturas de guardapolvo blanco cruzan la calzada en un triciclo con llantas de goma. El vigilante azul mira a los chicos en meditación de si existe o no una contravención municipal. Los niños suben a la vereda. El vigilante azul hace una seña con el brazo y en el café el estrépito se renueva infernal desde todas las mesas. Grupos de conversadores desde la vereda charlan con los de adentro, apoyados los codos en el zócalo de las vidrieras. Balder mira el reloj. Son las 5. Irene ha quedado a salir a las 4. Alberga dudas. El hachador misterioso corta leña en su pecho, busca alrededor y le pregunta al mozo: ¿Qué día es hoy? Miércoles. ¿Cómo va a ser miércoles hoy? Hoy es miércoles. Vea. El mozo recoge un diario de la tarde de la mesa y Balder se da una palmada en la frente. ¿Cómo va a venir Irene si ha quedado en que la vería el jueves a las 4 de la tarde? Balder sonríe aliviado y sacudiendo la cabeza paga, se levanta y piensa: estoy mal, esa chica me va a trastornar el juicio. Al día siguiente paseaba otra vez por la esquina del Conservatorio Nacional. A las 4:05 un grupo de alumnas se arremolinó en la salida sobre Cerrito y de aquel conglomerado de colores perpendiculares movedizos se desprenden Irene y Zulema. Había refrescado. El borde tableado de su vestido de seda rosa se escapaba del ruedo de una capa celeste, un cuello de armiño seguía la curva de su rostro y bajo el sombrerito de castor blanco su cara aparecía más tiernamente pálida, bloqueada por las muescas de sus rulos negros. Avanzaba con indolencia elástica, llevando la cartera con desgano, mientras su otra mano mantenía unidos los bordes de la capa que la ceñía el cuerpo, acentuando la curva de sus caderas y la solidez de sus pies calzados con zapatitos marrones. Zulema a su lado, vestida de seda negra, con los labios rojos ligeramente entreabiertos, lanzaba rápidas miradas hacia el café de la esquina. Saludó a 2 perdularios que tenían el sombrero en la coronilla y que apenas se descubrieron. Cuando llegaron a la esquina cruzaron la calzada con rápidos pasos. Balder estrechó efusivamente las manos de Irene. Ella quedó tiesa, muy junto a él. Zulema, después de los primeros saludos, les dijo que le era imposible acompañarlos porque tenía que asistir a unos ensayos complementarios y, recomendándoles un picaresco «pórtense bien», se despidió apresurada. La vieron alejarse con los rápidos pasos de sus piernas cortas. Balder exclamó: «Por fin solos», y tomando de un brazo a Irene comenzaron a caminar a lo largo de la calle Tucumán. Nuevamente estaba triste y emocionado junto a la criatura cuyos ojos felinos le clavaban en el alma una dulce interrogación, sobrecogimiento crepuscular, quizás angustia de saber que nunca podría pertenecerle esa tan preciosa flor de carne que apoyada en él avanzaba con cortos pasos, fijas las desteñidas pupilas en las verdes chapadas del sol y los muros oscuros de sombras. A momentos hablaban. «Cuánto te he querido», murmuró, «y yo no lo olvidé nunca. Al principio no lo recordaba, pero después de un tiempo comencé a pensar en usted. No sé lo que me pasaba. Y yo», cambiaban palabras lentas, espaciadas, como por el placer de escuchar el ruido de una piedra que cae en un pozo y no termina nunca de chocar con el fondo. «¿Estás contenta?» «Sí, muy contenta». Al hablar, Irene volvía el rostro sobre el cuello de Arminio hacia Balder y cada frase suya quedaba temblando y casi suspendida de entre sus labios entreabiertos como para recibir un beso. Balder intentó acariciarle la mejilla. Ella se oponía débilmente, apoyada en un hombro, con la mano de él que pasaba bajo su brazo, apretada entre sus deditos enguantados. Parecían 2 convalecientes que han orillado una peligrosa enfermedad. «No nos separaremos más, ¿no?» «No, no nos separaremos más». Creció su voluptuosidad. En un momento la tomó de la cintura y le besó la mejilla, sin ver a los transeúntes que giraban la cabeza, las mujeres honestas que les arrojaban furiosas miradas, los ciudadanos pudibundos que se indignaban contra el jefe de policía, ni las colegialas que los seguían con largas miradas. Como si estuvieran en un desierto, cruzaban impasibles las bocacalles, no escuchaban los desesperados bocinazos de los choferes ni las campanas de los tranvías. De pronto Irene fijó la vista en un reloj colgado frente a un comercio y exclamó: «Las 5, tomemos el tranvía, que si no voy a llegar tarde a casa».